días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar esta mañana, como todas las mañanas, para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos conversando, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Rafael Goches y el doctor Oscar Godoy están con nosotros. Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió las pasadas elecciones presidenciales el domingo 3 de los Corrientes, donde el pueblo salvadoreño emitió el sufragio y en primera vuelta ganó el señor Nayib Bukele, como las encuestas así lo habían venido señalando. ¿Qué es lo que ha de venir, señores? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se descodifica para el partido FMLN, para el partido Arena y por supuesto para el PCN, quien ya se apartó de Arena, no estuvo en la noche del domingo y ya exteriorizó el apoyo a Nayib Bukele? Un partido que por acciones como esta ha sido altamente cuestionado en el pasado, presente y muy probablemente en el futuro. Para cambiar un poco, seguimos en lo mismo. Soy Sergio Méndez y esto es Al Punto. Señores, saludamos a quien hace posible mañana tras mañana el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, con el mayor de los placeres nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a nuestros invitados. El señor Rafael Goches, un placer tenerlo acá, doctor. Sergio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. El doctor Oscar Godoy. Doctor, un placer. Gracias por acompañarnos. Un saludo. Un saludo. Señores, bueno, vamos a recapitular un poquito de lo que ha sucedido este pasado domingo, donde los salvadoreños acudieron a las urnas para emitir el sufragio. ¿Cuál es su análisis, doctor Rafael Goches, con relación a la lectura el pasado domingo? Arranquemos el papel, el rol del Tribunal Supremo Electoral, cuestionado años atrás. Bueno, la verdad es que de acuerdo a los informes que están dando las diferentes misiones de observadores, dan por satisfactorio el evento y la administración del mismo, señalan algunas observaciones, algunas áreas de mejora, y lo que pude observar yo directamente es las dificultades que había para entrar vía internet al sitio del tribunal, y sí, eso limitó bastante Nosotros la información. Acá también tuvimos problemas, pero fue por lo cargado que estaba en tiempo real, más que todo en la tabulación de datos, en la transferencia de información. Ya. Y yo creo de que por el comportamiento que hubo en términos electorales, eso ayudó a que se manejara de mejor manera. Creo que si hubiera habido otro resultado, probablemente no hubiera el cierre, quizás hubiera tenido algunas limitaciones. Yo creo que en términos de las elecciones hubo un supuesto en el cual se falló, que fue en cuanto al número de votantes que asistirían. O sea, si bien es cierto, la mayoría de encuestas acertaron en cuanto a al porcentaje y a la definición en primera vuelta, la mayoría también es cierto de que daba una participación arriba del 60%. Y fue sorpresivo, diría yo, donde prácticamente la mitad es la que asistió a las urnas. Y esto, lógicamente, de acuerdo a lo que se había previsto, es que el voto duro, si la votación era menor, el voto duro iba a prevalecer. Pero, para sorpresa de propios y extraños, resulta de que incluso el voto duro de los dos partidos mayoritarios tradicionales tuvieron una baja sensible en cuanto al número de votantes. Yo creo que eso fue un elemento que
que no fue advertido por la mayoría de analistas y de especialistas en estadísticas electorales. Listo. Doctor Godoy, voy con usted, por favor, su análisis. Bueno, en primer lugar, felicitar a la población con una campaña más en la que se han portado bien, asistieron a votar, haciéndolo en orden y con una definición bien clara a quién iban a apoyar. En segundo lugar, felicitar al Tribunal Supremo Electoral por esa capacidad que tuvieron de desarrollar un proceso ordenado, limpio, transparente, confiable. Son expresiones que uno no decía desde hace años, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral. Lo otro es por la prontitud de los datos, ¿verdad? Pese a la saturación de su página, realmente a las 8 de la noche todo el mundo ya sabíamos cómo estaba la situación y cada quien a dormir y hacer lo que tenía que hacer. Eso hay que felicitarlo. Felicitar también a los candidatos por la madurez mostrada de manera pronta, ¿verdad?, reconociendo el triunfo de Nayib Bukele y aceptando la derrota electoral y haciendo un llamado precisamente a sus bases para seguir adelante en las luchas de sus propios partidos. Lo otro, felicitar al grupo político que va a ascender al poder. Realmente fue una victoria merecida en el sentido de que es un grupo con poca experiencia en el escenario electoral propiamente dicho y acumula una buena cuota de poder en poco tiempo, precisamente por haber tenido la capacidad de trasladar a la población una comunicación que la población quería escuchar, ¿verdad?, que era la de castigar y la de fatigar al sistema de partidos. Pero también lamento que haya sido una elección muy baja, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de que un 20% del electorado no votó. Eso es significativo. Hay elecciones donde se han tenido 65, 62% de participación y en esta ocasión anduvo por el 42%. Quiere decir que hubo una reducción de 20% en términos de participación de la gente, que es un dato también que hay que tomarlo en cuenta porque es gente que está molesta, que está indignada y que ha perdido la credibilidad en el sistema y hay un reto para los partidos para volver a encantar a este segmento de la población. Para comenzar. Listo. Ahora, dentro de este análisis hay varias cosas de las cuales es importante destacar. Señores, el partido Arena saca alrededor de 700,000 votos en estas elecciones, diametralmente opuesto a lo que sacó en el 2014 de 1.500.000. Aquí hay varias aseveraciones que yo ciertamente tengo que hacer y que he venido haciendo durante la semana. La primera de estos es que ha venido en un declive la marca, mercadológicamente hablando, si lo queremos ver nosotros así, pero que luego del 4 de marzo la primera pregunta hacia ustedes es, ¿realmente, como lo conversamos en diferentes oportunidades, luego del 4 de marzo con ustedes dos, me recuerdo, entendieron el mensaje? Arena con una actitud triunfalista, 37 diputados con una oposición pésima, pírrica, lamentable, mediocre para muchos, donde simple y sencillamente se adjudicaron ellos un triunfo inmerecido y se envalentonaron en unas elecciones internas donde lo único que sucedió es que quedaron ellos con más heridas abiertas porque dijeron hoy sí. El FMLN, por otro lado, que dijo, vamos a hacer cambios como lo están haciendo ahorita. Ya voy a analizar lo que va a suceder. Quiero analizar esto. El FMLN dijeron, vamos a hacer cambios, además de Eugenio Chicas y Fortín de Anda, no sé qué otros cambios cosméticos realizaron. Siguieron con los mismos, Medardo echándole la culpa a los empleados públicos que no los habían acompañado, siguieron apoyando a Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Rompieron relaciones inmediatamente con Taiwán. Taiwán los denunció que les habían pedido pistillo para las elecciones. Es decir, han entendido los partidos políticos desde aquel entonces, además del ridículo, ¿qué más hicieron? Inicio con usted, doctor. Bueno, yo creo que hay varios elementos. Por una parte, lo voy a responder así. Por ejemplo, al candidato ganador, al presidente electo,
se le atribuye un excelente manejo de mercadeo político y de comunicación a través de redes y de medios tradicionales. Ese es un lado de la medalla, pero yo creo que el otro lado de la medalla que no se le reconoce es que fue acertada su lectura de la sociedad salvadoreña. Y eso creo que marca la diferencia, porque usted puede tener buenas técnicas mercadológicamente hablando o manejo de redes, pero si usted no hace una lectura adecuada de la sociedad, difícilmente puede conectar. Pasamos al otro lado. Yo creo de que, si bien es cierto, las universidades y algunos tanques de pensamiento pueden hacer algunas investigaciones o cálculos estadísticos o encuestas, lo hacen en términos de reflejo del comportamiento electoral, pero hay más atrás de eso. Yo creo que lo que está sucediendo para los partidos convencionales es que ellos se quedaron anclados en el siglo XX y no leen cuál es la sociedad salvadoreña de hoy en día. Por ejemplo, tenemos un cambio demográfico importante en términos generacionales. Los jóvenes están creciendo aceleradamente y forman parte importante de la pirámide poblacional. El crecimiento urbano, un 65-67% viviendo en ciudades, vis a vis un 37-35% viviendo en el área rural. Ese es un cambio importante. En el consumo es otro, el acceso en términos de medios de comunicación, la transculturización a través del 30% de salvadoreños viviendo en el exterior. Entonces yo creo que el no entender o no conocer la sociedad actual del Salvador ha sido uno de los defectos más serios que tienen los institutos políticos, por cuanto siguen comportándose como que la sociedad ha permanecido sin ninguna evolución. Y yo miraba un medio internacional donde destacaba que el presidente electo Bukele era el primer millennium como presidente de la República en Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay elementos bien importantes, porque por otro lado, el trabajo que hizo Carlos Calleja fue extraordinario en términos territoriales, pero no era eso lo que estaba en juego, sino cómo conectaba, cómo respondía a las expectativas de la población. Entonces yo creo que en el fondo lo que hay es que estos partidos tradicionales están desconectados de la sociedad y no están al día del conocimiento de la sociedad, del salvadoreño de hoy. Y entonces yo creo que eso marcó su forma de seguir pensando que comportándose igual que siempre iban a lograr el voto. Y cuando la votación, por ejemplo, era la discusión si era virtual versus territorial, o si las redes imponían a los medios convencionales. La verdad que el candidato ganador pautó más en medios tradicionales que en redes sociales. O sea que realmente no explica eso del todo el comportamiento. Yo creo que valdría la pena, porque si quieren rectificar, tienen que entrar justamente a conocer cuál es el salvadoreño de ahora día. Yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Doctor Godoy, por favor. Sí, aquí hay varios aspectos que mencionar. En primer lugar, hay que decir que el descontento de la población que logró capitalizar Nayib Bukele no es un descontento nuevo. La destrucción de la confianza de la gente en los políticos ya lleva 15 años, si no más, ¿verdad? Cada elección se va desgastando. Por eso se vio que en el 2009 ganó el FMLN, ¿verdad? Porque el FMLN capitalizó el descontento de la población de los 20 años del gobierno de Arena. Luego, después del chasco de estos dos periodos del FMLN, la población de nuevo está muy descontenta, no le parece tan atractivo a Arena como sí le parece un outsider, ¿verdad? Alguien que aparece sin historial político, sin un pasado demasiado comprometido,
sin una raigambre ideológica tan ortodoxa. Esas variables contribuyeron. Lo otro es que tanto Arena como el FMLN eran partidos que tenían una situación compleja hacia adentro. El FMLN tenía una crisis interna después de las elecciones del 4 de marzo del año pasado, a raíz del desgaste propio del gobierno y por las actitudes que tomó el partido de proteger y solapar corruptos. En el lado de Arena, la herida que se venía manejando era los consecutivos descontentos de grandes segmentos de militantes que cuestionaron los procedimientos internos para elegir candidatos a diputados, para elegir COENA, para elegir la candidatura presidencial. Eso a la larga también cobró una factura. Era una ventaja que no tenía, que tenía Nayib Bukele, ¿verdad? Que no tenía esas marcas, digamos, que le pudieran estorbar el proceso. Lo otro es que Nayib Bukele logró moverse en una estrategia de llevar al extremo la sensitividad del elector, ¿verdad? Porque esta es una campaña que la define la sensitividad, ¿verdad? Porque si uno compara las campañas de Hugo Martínez y Carlos Calleja, eran campañas un tanto más racionales, con más contenido. Sin embargo, la campaña que no tenía mucho más contenido, sino que una exacerbación de la emoción y de la guerra contra los mismos de siempre, como decía el eslogan, es la que logró capitalizar. Quiere decir que a la gente no le importaron las propuestas, no le importaron las posibilidades de un proyecto concreto para el gobierno, sino que el hecho de reivindicar una energía de rechazo, que es la que logró capitalizar el candidato Bukele. Nos queda un escenario complejo porque un presidente electo solo con el 42% de los votantes entra un poco débil en términos de gobernabilidad. En sentido político se dice que en la medida en que un candidato es electo con un porcentaje cada vez más pequeño de votos, tienden a ser gobiernos débiles si no logran estructurar un poder que vaya asegurando satisfacción, digamos, en el resto de la población que no participó. Ese es un desafío inmediato que tiene el presidente electo, construir gobernabilidad, diseñar y promover escenarios de cooperación con los diferentes poderes, porque una falla que ocurre a veces en los funcionarios es que son autocentrados, creen que ellos encarnan el poder total de un país como este, ¿verdad? Pero sabemos de que hay poderes, ¿verdad?, paralelos, el poder formal del gobierno, pero está el poder real del capital, está el poder psicosocial, ¿verdad?, que ya nos demostró que la gente puede quitar y poner presidentes cuando quiere, si se logra sensibilizar. Por lo tanto, una característica que quisiéramos comenzar a ver en el presidente electo es la tolerancia, la apertura y la disposición, porque se enfrenta a un escenario complejo. Estamos en un país en crisis, las variables principales de ese país están en crisis, el cumplimiento de sus objetivos fundamentales están en crisis, seguridad, educación, salud, oportunidades de trabajo, pero también el deterioro del sistema de partidos. Se plantea una crisis y no es bueno para un gobierno el deterioro del sistema de partidos, porque se necesita que los partidos ayuden a construir los grandes consensos, pero también a desarrollar el monitoreo, la vigilancia y la contraloría que requiere la democracia para evitar que el gobierno se convierta en un aparato déspota que pueda hacer daño a la población. Ahora, se ha hablado mucho acerca de la gobernabilidad y que el gobierno llega con una poca votación, afluencia, pero que gana más allá del 50+1. Yo he escuchado que hay crisis en los dos partidos políticos y lamentablemente todos quieren estar del lado ganador. He escuchado que hay 13 diputados del Partido Arena que estarían votando en bloque a favor de Bukele. He escuchado también, señores, que hay un alcalde que apoyó al señor Bukele y que lo seguiría apoyando en busca de la reelección dentro de un año y fracción. Hay gente del FMLN que también he escuchado que se estaría pasando a las filas esperando que lo expulsen para no perder precisamente esta prerrogativa de volver a correr y que lo declaren transfuga. Es decir, el PCN, yo me he quedado con la boca abierta, yo creí que también había acumulado el mensaje. El PCN primero en la noche del domingo, Carlos Calleja, al referirse
en público y felicitar al presidente electo. Primero, no vi más allá que Democracia Salvadoreña, no vi a nadie más. El PCN y PDC ya se habían ido a la casa, pero no pasaron ni 24 horas cuando el PCN, por el amor de Dios, o sea, una cosa es mostrarle el apoyo y otra cosa es ya pligándose como tradicionalmente lo ha hecho. Después se molestan porque se le llama la proxeneta del pueblo. O sea, muerto el rey, vive el rey, ya diciendo ellos abiertamente de que van a estar con el nuevo presidente ya electo. O sea, por favor, si no han pasado ni 72 horas, por el amor de Dios, su opinión sobre esto. Bueno, tal vez comenzar por destacar el comportamiento del voto en términos generales. O sea, el candidato ganador Bukele lo hizo en los 14 departamentos. Sí. 3/4 partes de los municipios. Y ojo, sacó más votos en San Salvador que todo el FMLN a nivel nacional. Imagínense. Ojo. O sea, ganó los 19 municipios de San Salvador. O sea, lo que está demostrando eso es que, sin lugar a duda, si usted pone o transpone cuáles son o por quiénes son gobernados los 262 municipios y los pone sobre estos 195 en los cuales ganó, se va a sorprender uno de la diferencia o coincidencia en los resultados. Y ese dato es sumamente importante en términos de que ha sido una expresión de carácter nacional, no fue que dominó determinadas regiones o departamentos en la expresión del voto. Pero también, y ahí un poco voy a la respuesta, esto da un mensaje para el 2021, porque ahorita ya todos están enfocándose hacia las elecciones municipales y legislativas del 2021. Entonces todos van a ir al municipio, todos van a ir a lo local. Y lógicamente las expectativas que se están generando en la población por lo mismo que estoy diciendo del carácter nacional, donde se marcan las diferencias a favor del candidato ganador, eso genera también una gran expectativa en términos que tiene que responder a los 14 departamentos y a los 262 municipios. Y eso se llama desarrollo local. Y ahí va a empezar una disputa donde, por ejemplo, PDC y PCN, sus votos los tienen fuera del área de San Salvador. Gana va a pelear los suyos también en ese territorio, pero Nuevas Ideas tiene que ir por los propios. Y por otra parte tiene a Arena y tiene al Frente que van a ir o sea, yo lo que estoy tratando de expresar es que todos van a ir a lo local, en términos que la lucha va a ser intensa y tienen que marcar diferencias. Yo creo que ahorita va a empezar a verse el comportamiento, porque las elecciones municipales y legislativas, como muy bien el doctor Godoy sabe, son muy diferentes a las elecciones presidenciales. Y ya arrancaron. Entonces, cada uno también tiene que ir sacando su personalidad y tiene que ir sacando su identidad propia en términos de que son los votos, porque ahí van a estar tanto alcaldes como diputados. En ese sentido, yo vería un elemento, y que seguramente después lo vamos a destacar, pero que quisiera ponerlo ahorita, es que es sumamente importante para el nuevo gobierno separar lo que es la gestión gubernamental de lo que es la gestión del partido nuevo que va a entrar. Yo creo que ese elemento puede, así como ser efectivo, como puede ser una piedra en el zapato que podría revertir el comportamiento electoral, porque ahorita nosotros estamos sorprendidos por eso, por ese comportamiento, pero ahora en día, que esto no es nuevo para El Salvador, yo creo que eso también debemos de expresarlo. Por ejemplo, en Francia, el caso de Macron ganó en una forma arrasadora y sorprendente, sí, pero a los pocos meses ya tenía los chalecos amarillos en la calle.
Entonces, eso es... O sea, se acabó a los pocos meses la luna de miel. Entonces, lo que podemos estar viendo, por eso yo estoy destacando, Sergio, lo importante de conocer a la sociedad de hoy día. Porque si los políticos se confían o hacen una lectura, tanto perdedores como ganadores, que piensan de que el electorado no es el mismo de antes o que lo van a estar manipulando o sorprendiendo, yo creo que un mensaje importante, tanto de los que no fueron, porque el ausentismo no sé qué porcentaje es, pero es bien alto, y como también de los que se expresaron en las urnas, la cuestión que ahora es un desafío para los partidos políticos, para los dirigentes, es que ya la población tiene más criterio, se expresa su rechazo o su malestar a través del voto o no asistiendo a las urnas, porque también eso fue una forma dura de castigar, valga la redundancia, al voto duro de los dos partidos mayoritarios. Así que realmente nosotros estamos entrando en una nueva fase yo diría, de la parte política, donde las negociaciones también requieren de mucha madurez. O sea, ya ahorita muy diferente es ganar o competir en una elección y una cosa diferente es gobernar. Yo creo que esa es una diferencia cualitativa y que se requiere cabeza fría, entendimiento, sabiduría para poder conducir el país. Ok, doctor Godoy, ¿voy con usted, por favor? Sí, hay dos dinámicas que se abren a partir de ahora. Por un lado, el grupo que va a asumir el poder en junio entra en la fase de organizar su poder, ¿verdad? De articular su estrategia de ascenso, que tiene que ver con toda una fase de transición. Tiene que ver también por cómo organiza su gabinete, qué perfiles, qué características tienen los cuadros técnicos y los cuadros políticos que va a poner al frente del aparato de gobierno. También cuál va a ser la estrategia de trabajo de cara de junio a diciembre para poder dar muestras de que hay una diferencia y que hay trabajo real a favor de la gente. Por otro lado, los partidos FMLN y Arena que entran en unas dinámicas particulares, ¿verdad? De revisar qué pasó, de hacerse cargo y entender por qué fallaron, analizar si pueden redefinirse, reorganizarse estructuralmente hablando, pero también, y esto es lo más importante, tienen que definir en los próximos meses cuál va a ser su posición frente al poder, frente al nuevo gobierno. Si van a optar por una línea de antagonismo frontal, si van a optar por una línea de antagonismo velado, si van a optar por una línea de cooperación, no sabemos, y eso también los partidos tendrán que irlo definiendo en los próximos meses y comunicándolo. Eso nos va a poder medir cómo va a terminar el año. Recordemos que a finales de septiembre y octubre el gobierno nuevo tendrá que presentar presupuesto, ¿no? Hay que ver cómo articula su presupuesto, hay que ver cómo le reacciona a la oposición, si se lo aprueba o se lo modifica. La otra variable es que el presidente Bukele va a asumir un gobierno con pocos recursos que no le van a permitir hacer cosas como las que él ha ofrecido. La institucionalidad del país también necesita una revisión y muchas necesitan una reforma o una redefinición para poder cumplir con las agendas prometidas. Todo eso no es lento en el sector público. Y aquí hay que empezarle a decir a la gente que no es que a partir de junio cambió todo, ¿verdad? Estos procesos pueden durar un año sin ver nada, 2 años quizás. 2020 es un año electoral y eso modifica los procesos de decisiones. No sabemos qué tanto antagonismo se puede construir en la sociedad y en los partidos contra el nuevo gobierno. No sabemos también cómo el presidente electo va a enfrentar esos antagonismos. No sabemos si va a ser un gobierno beligerante o dialogante. Como no lo ha comunicado y no lo hemos escuchado, no podemos especular de cómo será. Pero sí anticipar, ¿verdad?, que si se cometen errores en las definiciones de estas estrategias, podemos tener problemas de gobernabilidad, fallas de estabilidad, un deterioro sensible del sistema democrático, pero más que todo, podríamos estar alargando el sufrimiento de miles y miles de personas que por hoy no tienen trabajo, no tienen atención adecuada en salud, no tienen comida, no tienen agua.
ese es el drama humano que se puede ir ralentizando si las cúpulas, refiero gobierno y los demás poderes, no logran consensuar políticas concretas para beneficiar a la gente. Perfecto, señores, vamos a una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Quiero dar paso al tradicional collage de noticias que hemos articulado, señores. Precisamente lo más importante, sí que muchos rotativos han suscrito en su madera. Por favor, producción, acompáñenme, arrancamos. Dice así: pesaron más los medios digitales que los medios tradicionales, dice Ernesto Mason, tratando de buscar justificaciones donde no las hay. Ay, Dios mío. Bukele reclama lo robado y ratifica la llegada del ACC. Que Dios los bendiga, señores, porque si empieza a ser efectivo Bukele las promesas, simple y sencillamente los días están contados para el Partido Arena y el FMLN, que se han aferrado al poder. Dicen que en política todos son conservadores. En otras noticias, señores, PCN ofrece gobernabilidad al presidente electo Bukele, altamente cuestionado ni 24 horas. Se ha tardado a un partido político que ha sido altamente cuestionado por asociarse con el mejor postor. Diputada Milena Mayorga dice que ya no le teme a la cúpula de Arena, que la intentaron callar y manipular, pero que la política ha cambiado. El diputado Gallegos afirmó que no tiene ningún tipo de interés de formar parte del gobierno de Bukele. De hecho, conocemos que Bukele le dijo que no hace un par de días. Salgado quiere ser ministro, dice que su trato, que no quiere ser ministro, que su trato con Bukele fue otro. Le corresponde a Bukele elegir a su equipo de gobierno, dijo Andrés Rovira. Por otro lado, Gana reclama la deuda política y la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Retorno al estudio. Producción me indica cuando tengamos el audio, por favor, de la diputada Milena Mayorga para que compartirlo con los amigos televidentes, el cual se los presentamos a continuación. No, yo creo que ya no, ya llegó un momento donde tenemos nosotros que trabajar de forma independiente en nuestra manera de pensar, no nos podemos dejar manipular. Ya es una nueva generación de diputados que nos han querido tener pisoteados, nos han querido manipular, nos han querido detener buenas propuestas aquí dentro de la Asamblea Legislativa, y había que esperar porque teníamos que ver las elecciones y ver el nuevo panorama y que entendieran que está cambiando la forma de hacer política. Ya no es lo que se acostumbraba a hacer y tenemos que evaluar
ilusionar como políticos. Bueno, estas fueron las palabras de la diputada Milena Mayorga luego de una encerrona del COENA, que hemos conocido que no quieren renunciar, se han ferrado al poder, no quieren dar paso a una transición, lo mismo que el FMLN. Lamentable desde todo punto de vista. Voy con usted con su análisis, por favor, su opinión. Bueno, la verdad es que este escenario que ha sucedido al definirse en primera vuelta, uno de los riesgos que presenta es justamente el deterioro de los partidos fuertes, en el caso de Arena y FMLN. Y eso, francamente, no le conviene al sistema democrático. Yo creo que acá, después de esta campaña donde ha habido mucho descrédito, descalificación del adversario, yo creo que hay que hacer un razonamiento más objetivo en términos de que al país, ojo, a El Salvador no le conviene tener dos partidos que han sido fuertes, debilitados abruptamente en un corto plazo, porque también es cierto de que para hacer un buen gobierno necesita una buena oposición. Y en ese sentido es fundamental, digamos, de que pueda ambos partidos tener una respuesta lo más positiva y constructiva posible. Que si deben de hacer reingeniería o que tienen que regenerar, yo creo que eso está fuera de discusión. Es indispensable que ellos entren a un proceso de reconversión, pero sobre todo de que yo desconozco cuál es el proyecto político que tiene cada uno de ellos a estas alturas. Y eso es una debilidad bastante fuerte, porque hay un elemento fundamental. Los primeros 18 meses de un gobierno son los que definen cuál va a ser su resultado de gestión. Es decir, que el próximo gobierno tiene 18 meses del quinquenio de 2019 al 2024 para consolidar su periodo. Y en esos 18 meses tiene una asamblea legislativa en la cual no tiene diputados directos, e indirectamente puede ser 11 los que pueda tener, pero no alcanza, digamos, para decisiones de mayoría calificada, como son los empréstitos que va a necesitar para el presupuesto. En ese sentido, lo que estoy expresando es que aquí hay un periodo que se necesita de capacidad, de interlocución, de oposición inteligente, de pensar de que todavía tienen una oportunidad frente a la ciudadanía para ganar puntos y no de seguirse debilitando. Yo creería de que a El Salvador le conviene que exista una oposición, y al mismo gobierno también le conviene. Entonces, yo invitaría a que realmente los dos partidos procedieran a hacer una reingeniería de la mejor manera posible y de acuerdo a sus estatutos y activistas. Yo en eso no puedo entrar a profundidad, pero mi reflexión es que es importante que no se debiliten más los partidos políticos. Es fundamental para el sistema democrático el peso y contrapeso para una buena gobernabilidad. Ok, vamos a presentarle un par de audios también que tenemos preparados para todos ustedes. Por ejemplo, doctor Godoy, un candidato a la precandidato a la vicepresidencia del partido Arena, Gerardo Aguar, quien en su momento arremetió contra la cúpula del partido. También lo hizo Javier Simán, diciendo que tenía pruebas del fraude y que como los dados estaban ya cargados para favorecer al candidato Calleja. ¿Qué es lo que dijo Gerardo Aguar? A continuación se lo presentamos. Gerardo Aguar les advirtió hace mucho tiempo que la fórmula que se llevaba no era la correcta. Por llevar a una candidata a la vicepresidencia que no era arenera y que no compartía los principios ideológicos nuestros. Se les advirtió, les dijimos de muchas maneras y no nos hicieron caso. Y es por eso que hoy sufrimos esta pérdida
tan grande. El COENA tiene que asumir la responsabilidad del fracaso total de esta elección. Es por eso que este día, como arenero, yo le hago el llamado urgentemente a la Comisión Política del Partido Arena para que llame a una asamblea extraordinaria para destituir al COENA actual y llamar a elecciones internas para elegir a un nuevo COENA, un COENA nuevo, un COENA fresco, un COENA que va a escuchar a sus bases y va a preparar al partido para las elecciones del 2021. Quiero anunciarles también que Gerardo Aguad será candidato a la presidencia del COENA y que vamos a luchar juntos para que Arena tenga credibilidad nuevamente con el pueblo salvadoreño. Es por eso que una de mis propuestas coherentes es crear, en cuanto lleguemos al nuevo COENA, la Comisión Anticorrupción, que va a empezar a investigar a todos los diputados propietarios, diputados suplentes, alcaldes, concejales y ex miembros de gabinete presidencial para ver quiénes han sido corruptos y expulsarlos de inmediato. Esta es la única manera que Arena ganará nuevamente la credibilidad y ya no nos van a gritar que devolvamos lo robado, porque los que robaron ya no estarán en Alianza Republicana Nacionalista. El COENA tiene que ser formado por cada miembro de los 8 sectores de nuestro partido. A algunos se les ha olvidado que Arena fue conformado con sus sectores y que hoy en día no hay una representación de cada uno en el COENA actual. Es por eso que también quiero dejar claro que nadie del COENA tiene o debe de tener un cargo público. Primero. Segundo, nadie del futuro COENA tiene que tener un salario, porque queremos estar ahí por servicio a nuestro país, para que trabajemos juntos y hagamos un nuevo Arena. Hermano arenero, ayúdame para que levantemos a este partido. Ayúdame para que saquemos a los corruptos. Ayúdame a salvar Alianza Republicana Nacionalista. Yo espero que en las próximas 24 horas escuchemos que la Comisión Política diga que va a llamar a una asamblea extraordinaria para destituir a este COENA fracasado, que no escuchó a la gente, que ignoró la voz de todos los areneros, y que juntos hagamos un nuevo COENA. Unámonos, hermanos, trabajemos juntos, levantemos el nombre del partido, saquemos a los corruptos y mostrémosle al pueblo salvadoreño que sí hay areneros buenos, puros y correctos. Pero debemos demostrarlo con hechos y no con palabras. Que Dios los bendiga. Mayor Roberto Dahuizón, presente por la patria. Ok, las palabras de Gerardo Aguad, por favor, doctor, su opinión. Bueno, recordemos que yo decía hace un momento que en los partidos perdedores se va a abrir un debate, se va a abrir una fase de revisión, de discusión, de definición de responsabilidades. Yo particularmente he estado entre ayer y ahora en diferentes grupos hablando con la gente y diciéndoles revisen, háganse cargo, modifiquen, reconozcan, limpien, porque son cosas que deben hacer los partidos. No por malos, sino que se desgastan, los partidos se desgastan, se deterioran y van acumulando a veces dentro de sus filas personas
procesos y actitudes que están bien ajenos a la democracia y ajenos al tipo de partido que estamos exigiendo. La realidad está demandando un nuevo tipo de partidos más comprometidos con la gente, siempre orgánicos, pero también que no estén excesivamente ideologizados, pero sí más comprometidos con resolver las demandas de la población. Y si eso obliga a cooperar en algún momento con uno u otro sector, hay que hacerlo, porque los partidos se deben a la sociedad y no a sí mismos. En teoría política sabemos que los partidos son intermediarios entre la sociedad y el Estado, y en ese sentido tienen que tener entre sus cuadros a dirigentes demócratas, dirigentes probos, que puedan hacerle frente a las diferentes coyunturas del partido. Yo quiero decirles que yo hago una separación en esta campaña recién pasada entre el partido, el COENA y el candidato. El candidato hizo un trabajo excelente, se entregó de lleno a una campaña, ¿verdad? Tuvo que arrastrar, digamos, un historial del partido que algunas veces no le ayudaba. Sin embargo, se entregó a esta campaña de una manera tesonera, trabajando de sol a sol, y eso hay que reconocerlo, porque aquí tenemos la costumbre de reconocer y felicitar a los ganadores, pero los que pierden elecciones también son personas decorosas. Si no, la democracia no tuviera sentido, porque una democracia donde no hay perdedores no es democracia. De eso se trata la competencia. Entonces, hay que tener la frialdad de reconocer qué es lo bueno en los partidos, qué idearios ya están colapsados, y esto va para Arena y para el FMLN. Los principios, por muy principios que sean, a veces tienen que actualizarse o adecuarse a los nuevos tiempos, bien lo decía el doctor Goches al principio, revisar los idearios y contrastarlos con la realidad, con los contenidos que la realidad nos comunica, con los contenidos que la sociedad misma va asumiendo en ese desarrollo. Así es que deseémosle a los partidos que crezcan, que se desarrollen. La agenda de los partidos tiene que ver con reinventarse, con readaptarse, reorganizarse y prepararse para la próxima contienda electoral, pero también para cumplir el mandato que les dio el elector. El elector los mandó a hacer oposición, y hacer oposición requiere también un artificio, requiere características y procesos para que la oposición tenga un sentido constructivo. Porque la política, al fin de cuentas, tiene que ser pedagógica, lo hemos hablado aquí con Sergio, y tenemos que enseñarle a la gente también cómo oponerse, ¿verdad? ¿Cómo puedo oponerme al régimen sin ser beligerante? ¿Y cómo puedo hacer o mover la agenda del pueblo aunque yo no sea gobierno? De eso se trata la oposición, y ese es el mensaje que quiero dejar. Listo. Doctor, hay algo acá que es sumamente importante. Ya le voy a presentar las declaraciones del presidente del COENA, Mauricio Interiano. Ya producción me lo está preparando. El tema de todo esto es que vemos donde Arena saca un número lamentable de votos, el FMLN también. Me voy con el FMLN ahorita. Luego de la aparatosa elección del 4 de marzo no hizo ningún tipo de cambio, pero ahora ha dicho: nos vamos a sentar, vamos a ser críticos, vamos a evaluar el qué. Si al igual que el 4 de marzo la gente, el mismo doctor Fabio Castillo me acompañaba y les decía: mire, yo esperaría que renuncien. Del 4 de marzo para acá ha pasado demasiado tiempo y han ido dilatando el tiempo. Es decir, yo veo al partido Arena y veo al FMLN como que mire, lo vamos a evaluar, déjeme ver, vamos a llamar a los exjugadores de la selección del 70, del 82, le vamos a pedir opinión, vamos a llamar a Chirajito, Prontito, el tío Periquito, a la tía Bubu no, porque anda huyendo con orden de detención, para que nos expliquen, que nos descodifiquen, así como cuando la sala sacaba las resoluciones en la asamblea, déjeme ver, vamos a ver.
Si es que aquí no hay nada que ver, si el pueblo los ha exputado el ordenamiento jurídico, antes como alcalde y diputado, pero lo que hace el Frente y Arena, porque los dos son igualitos, es que los ubican después como asesores, en el servicio exterior, los ubican ya como cónsules, hasta se ponen gelatina y empiezan a caminar como que estuvieran escaldados. Nunca los ha visto. Rápidamente les cambia el semblante. O sea, si aquí no hay nada que hablar. O sea, las dos cúpulas ipso facto deberían de renunciar. ¿Su opinión o no les termina de caer el 20, doctor? Bueno, la verdad es que están en una situación que no pueden continuar de la misma manera. No sé cuál va a ser el método o el procedimiento que cada uno de ellos va a seguir, pero indudablemente que tienen que hacer cambios sustantivos, no solo de personas, sino en términos de cuál es su estrategia, y la parte inmediata tiene dos componentes. Una es que, mire, si bien es cierto que el candidato ganador Bukele llegó a la presidencia, pero también es cierto que tanto Arena como el FMLN juntos tienen la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa. Tienen un número importante de alcaldías. Si no mal recuerdo, yo creo que Gana solo tiene 10% de alcaldías en el territorio nacional. Por lo tanto, tienen un poder, ambos institutos políticos, nada despreciable. ¿Cómo lo utilizan? ¿Con qué inteligencia? ¿Con un carácter propositivo? ¿Con un carácter de cooperación o de buen gobierno? Es lo que probablemente va a definir su perspectiva. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que una de las alternativas para salir adelante es hacer bien el papel de oposición, y tienen la oportunidad. No es que se quedaron con las manos vacías y que no tienen ninguna capacidad de incidencia. Todo lo contrario, tienen el poder legislativo, tienen un número, aritméticamente hablando, importante, en la cual el gobierno, para llevar a cabo su proyecto, por lo menos en los primeros 2 años, va a requerir de un entendimiento básico con el órgano legislativo. Y por otra parte, en términos territoriales, tienen un poder significativo todos los partidos políticos. Y las elecciones legislativas y municipales son en el 2021, o sea que no es que estén desprovistos y que ya se despedazaron y que ya no tienen ninguna capacidad de reacción. Yo creo que también ahora, quizás por la emoción y el dolor de la derrota, están concentrados estrictamente en el órgano ejecutivo, pero realmente ambos partidos pueden hacer un papel decoroso e importante para el país desde la oposición. Ahora, en lo que respecta ya como institutos políticos, realmente ahí probablemente o hay reacomodos o pueden haber divisiones. Yo no sé en qué van a terminar. Lo único que para el bien del país, yo vuelvo a subrayar, le conviene a la democracia que exista una buena oposición, y al gobierno entrante le conviene también que exista una buena oposición. Lo que pasa es que como salvadoreños nos cuesta, somos bien radicales en términos de que no queremos, ya salió del Ejecutivo, no lo quieren ni ver, pero realmente la democracia no funciona de esa manera. Por lo tanto, ojalá que El Salvador entre en una etapa de mayor madurez, que este rompimiento del bipartidismo entre a un mayor entendimiento y negociación, y que se respete a la sociedad, porque por otra parte quienes pueden hacer reaccionar a los partidos políticos es también la presión ciudadana. Ok. Las declaraciones del presidente hoy por hoy todavía del COENA, Mauricio Interiano, esto nos dijo, escuchemos. Comisión política. Lo otro, claramente, los resultados de ayer nos han dado un mensaje como Arena, y es algo que estamos profundizando. Ya nos pusimos desde ahora, estaremos en los próximos días también haciendo todo un trabajo para profundizar y analizar, y obviamente hacer un plan para
para empezar a tomar medidas, para preparar Arena hacia el futuro. ¿Qué van a hacer para recuperarse, presidente? Bueno, parte de lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que lograr es escuchar para entender realmente qué es lo que ha pasado y lo principal, qué es lo que espera la población de nuestro partido. Lo que sí es importante, como Arena continuamos, como Arena seguimos trabajando y hay que reconocer que seguimos siendo el principal partido de oposición, seguimos siendo un partido con 139 alcaldías, con una enorme responsabilidad a nivel nacional. Ok. También tengo una nota, señores, de eldiario1.com donde dice la debacle electoral del FMLN que lo redujo a la tercera fuerza. Ya se la voy a poner en imagen. Si se compara esta elección con la del 2014, el FMLN perdió más de 1 millón de votos. Y en el transcurso de 5 años pasó de ser a la tercera fuerza política. De 35 diputados, lo redujeron a 22 el pasado 4 de marzo y todavía no terminan de entender. La estrepitosa derrota, acá lo vamos a ver, precisamente esta, tenía sus motivos. El voto duro del FMLN se desplomó como un castillo de naipes por la terquedad de la dirigencia. Las malas decisiones les pasaron factura y en muchos de sus militantes más acérrimos decidieron simple y sencillamente no gastar pistillo, quedarse en casa o ir a algo más alegre como irse al mar. El pasado domingo muchos de esos militantes fueron a las urnas, pero quizás no a votar por el FMLN, sino que por el candidato Bukele, que ellos mismos se expulsaron diciendo que no iban a pelear contra molinos de viento, trayendo alegoría al mejor estilo de Don Quijote y Sancho Panza. Doctor Oscar Godoy, parece que los molinos de viento se pasaron llevando a todas aquellas casas de cartón que decían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional cuando andaban con los cánticos revolucionarios que terminaron siendo la nueva oligarquía de este país. ¿Su opinión? Sí. Bueno, los marxistas siempre dijeron el ser social determina la conciencia social. Es decir, depende de dónde estoy, así pienso. Cuando el FMLN estaba en la calle, en la montaña, pensaba desde esas categorías de pobreza y de vacíos y de necesidades y de injusticias. Pero cuando el FMLN llega al poder y se rodea de todos esos factores de capital a la que tuvieron acceso, cambiaron la forma de pensar. Ellos no han dejado de estar en contra de ese pensamiento de que la conciencia está en función del estado de realidad en que se encuentran. Obviamente, el FMLN había pasado una fase previa, ¿verdad?, que es la de que expulsó o sacó de su partido a los intelectuales orgánicos, a la gente que le daban contenido de dirección intelectual al partido y que se lo pudieron haber dado en el gobierno. Cuando nosotros vemos los referentes de izquierda identificados como intelectuales, no estaban dentro del partido, estaban fuera, ¿verdad? Estaban en universidades, estaban en ONGs, y el FMLN preferenció a un equipo militante duro, con más participación militar que de otro tipo, y cuando llegó al gobierno, en el gobierno necesitaba técnicos, y cometieron el error también de despedir los técnicos que estaban instalados en las instituciones y poner sus cuadros. Ahí comenzamos a ver el relanceamiento del gobierno y todas las fallas que conocemos. La factura se pagó y se pagó caro, y aquí hay que felicitar a Hugo Martínez. A él le tocó una misión difícil, que es la de detener la caída estrepitosa que traía el FMLN desde el año pasado. Yo creo que si el FMLN no hubiera puesto a Hugo Martínez de candidato, el partido estuviera totalmente destruido a estas alturas. Se le debe a Hugo Martínez el haber detenido y haber recuperado al menos un 15% del partido, y el FMLN tiene capacidad de reconstruir poder. De hecho, el FMLN tiene más capacidad como oposición que en el gobierno. Mucha militancia, y casi toda la militancia... Perdón que lo interrumpa, doctor, porque usted acaba de mencionar, ¿tendrá el FMLN la fuerza moral como oposición para venir y criticar al partido Arena?
con lo aberrante que resultó el gobierno en 10 años, cuando abrazaron la corrupción y la impunidad, cuando sus miembros fueron expulsados y otros fueron parte de la oligarquía, a cuenta de que va a venir el FMLN, como Arena tampoco tuvo la fuerza moral y fue una de las oposiciones más mediocres que los salvadoreños puedan recordar en la historia de este país. ¿Tendrá el FMLN la comodidad para allá en la oposición o en la clandestinidad poder cuestionar algo que ellos jamás hicieron? Ahí, en lo que estás diciendo, Sergio, hay un supuesto erróneo. El supuesto de la ética y la moralidad en la lucha pragmática de la guerra política y electoral. Si en la guerra política y electoral esos parámetros no se toman en cuenta, si lo que se busca en la lucha política y electoral es la destrucción del adversario y el posicionamiento de las propias ideas y del propio proyecto. De aquí a 2 años el FMLN tendrá como única opción o aliarse al gobierno de Nayib Bukele, lo cual sería una contradicción superior a la que ha tenido, o si cambia la dirigencia, no, doctor. O mantener su propia identidad de ser el adalid de la reivindicación de los derechos de la gente, luchándolos en la calle. Y lo va a hacer sin ningún miramiento o ninguna evaluación de las que tú estás insinuando. El problema de Arena fue diferente, porque Arena teóricamente pasaba a la oposición en el 2009, después de haber tenido la única experiencia de haber sido partido en el gobierno durante 20 años. Pero Arena, la salida del gobierno fue tan traumática que se gastó 2 años nada más en entender y recomponerse. Pero antes de los acuerdos de paz fue oposición, doctor. Sí, pero hablamos después cuando ya se restablece el sistema. Antes de los acuerdos de paz era el Estado disfuncional por la guerra. Hablamos cuando se abre el proceso democrático. Y Arena, cuando sale del gobierno, no quiso o no pudo hacer oposición. Y el FMLN en ese sentido tiene más capacidad. Y ahí es donde yo le he dicho a varios dirigentes de derecha, la realidad ha cambiado tanto que ahora al espectro político van 2 partidos de oposición. Uno con más fuerza que el otro, me refiero a Arena, y otro con menos fuerza, me refiero al FMLN. Pero uno con más capacidad de articular lucha de calle, me refiero al FMLN, y otro con más capacidad de dirigir desde escritorio, me refiero a Arena. Esas son las cosas que vamos a ver cómo se despliegan en los próximos meses. Listo. Tengo información que va fluyendo, por ejemplo, la licenciada Claudia de Ávila, más esta, ya les comento. Alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, califica la derrota del FMLN como un cataclismo apocalíptico, señores. Y bueno, cataclismo porque se los ha pasado llevando y todavía parece como esos golpes de Mike Tyson que les dejaba ir en 15 minutos, en 15 segundos, un golpe tremendo, y cuando se levantaban no sabían ni cómo se llamaba la mamá de ellos, ni aun que los llevaran a la alcaldía donde estaban asentados. En una reflexión tras la aplastante derrota y apocalíptico porque los hechos escatológicos él mismo se los advirtió y no quisieron hacer caso a Fidel Fuentes, alcalde de la ciudad allá de San Marcos. En una reflexión tras la aplastante derrota del FMLN en los comicios del pasado domingo, el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, calificó de cataclismo apocalíptico los desastrosos resultados de su partido. El resultado electoral de nuestro partido en las elecciones del 3 de febrero ha sido algo lamentable. El mejor esfuerzo que puede hacer la Dirección Nacional es organizar su dimisión. Bueno, ya en el pasado 4 de marzo, él fue uno de los que le pidió que por favor se fueran. La dirección debe con mucha humildad ¿existe la humildad solo sí o no en política? Existe. Sí. ¿Para quién? Teóricamente. Teóricamente, perfecto, buenísimo. Lo cual simple y sencillamente es paja. La última tarea a la que tienen derecho para que la historia no los condene, ¿quién dice que no los va a condenar la historia? Bueno, que ha tenido el partido para que juegue el papel de constructor de una nueva sociedad. Luego que se acabaron la infraestructura en este país como guerrilla, el tema es que hicieron. La última tarea a la que tienen derecho para que la historia no los condene es apoyar las reestructuraciones en todo lo que le corresponde. Pero también, señores, quiero compartir con ustedes, porque vamos a presentar los 2 lados de la moneda, y es que en una noticia de última hora tengo donde la señora, la licenciada,
Claudia de Ávila, directora de afiliaciones y estadísticas del COENA, por este medio, portadora del documento XXXX, presento mi formal e inmediata desafiliación al partido Arena. Vaya cosa. Vienen las desbandadas, lo que nunca quisieron ver. Ya vimos la reacción de Milena, la de Felisa Cristales en las redes, diciendo obviamente que el COENA tiene que dar un paso a un costado. Su opinión al alcalde Ernesto Mason lo han hecho traspasado en las redes sociales, cuando él propone para seguir y cambiar, sigamos con lo mismo, porque obviamente desde el conocimiento del conglomerado público que el señor Mason tiene toda la iniciativa de querer ser el próximo candidato a la presidencia en el 2024, entonces parece que no han entendido el mensaje. Su opinión, doctor. Bueno, yo quisiera subrayar e insistir de la importancia de la existencia de partidos políticos sólidos en la oposición. Yo creo que ahorita que todavía está este sentimiento y esta efervescencia producto de los resultados electorales, pero yo creo que son momentos en los cuales también hay que llamar a la cordura, a la sensatez, en términos de que esté en juego el sistema democrático, porque si se debilitan tanto los partidos políticos, eso no es positivo justamente para la gobernabilidad. Si hubo alternabilidad en la presidencia en el 2009 y 10 años después hay nuevamente alternabilidad. En los otros países donde no existen partidos políticos o solo existe un único partido político, no hay alternabilidad en la presidencia de la República. Como en Cuba, por ejemplo. O lo que está sucediendo en Venezuela. De acuerdo. Entonces, yo creo que los salvadoreños, y ahí es importante el rol de la sociedad civil, en términos de entender de que es importante el funcionamiento de los partidos políticos. Todos los criticamos y no hay duda que necesitan mejorar, y prueba de ello son los resultados electorales. Pero otra cosa es echarle más leña al fuego o promover la desintegración de los partidos. Yo creo que se necesita ahora liderazgos democráticos y propositivos que saquen adelante y que superen las causas por las cuales han tenido estos resultados. Pero yo creo de que tienen una enorme espacio y oportunidad, porque tienen poder, tienen responsabilidades en los gobiernos locales, en la Asamblea Legislativa, suficientes para poder salir adelante de esta crisis que tienen en estos momentos. Doctor Godoy. Sí, quiero coincidir con el doctor Goches, ¿verdad? Es necesario un sistema de partidos para mantener el equilibrio de los poderes, ¿verdad? Pero el tipo de partidos que se requiere son partidos decentes, partidos bien estructurados, partidos comprometidos socialmente y partidos que desarrollen capacidades para cuando asuman el gobierno y las diferentes instancias del poder puedan ejercerlo a favor de la gente. A los miembros de los partidos políticos y a sus dirigencias, yo lo que les pido es sensatez, equilibrio y prudencia. A veces parece oportuno que ahora que todos están peleando me voy a pelear yo, y ahora que todos están gritando voy a gritar yo. No, este es el momento en que se requiere tener la cabeza fría, muy fría, para poder tomar decisiones y sacar adelante a los partidos. Ese es el llamado que les hago. Hagan la lucha desde adentro, no conspiren afuera. Listo. Señores, vamos a pausa. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se
protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, ya no hay tiempo para más. Nos vamos a despedir de nuestros invitados y por supuesto agradecerles su participación. Doctor, gracias, un placer, tenemos pendiente un cafecito. Sí. Allá donde usted ya sabe. En el mismo lugar. En el mismo lugar con de la siempre. misma gente. Un placer, gracias por habernos acompañado como siempre, y a ustedes por supuesto El Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me desplazo, señores, rápidamente, luego que me he despedido, para hacerles la invitación y que pues sigan en sintonía, por supuesto, de Canal 30, Tele 1. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Llegamos al final, señores, de una nueva edición. Si les gustó la entrevista, comente el resto del año. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.